internacional, concepto, la responsabilidad internacional es una institución por la cual, cuando se produce una violación al derecho internacional directa o indirectamente, por acción u omisión, el Estado que ha causado esta violación debe reparar el daño material o moral causado a otro Estado. Yo creo y veo que acá el concepto está muy bonito, muy claro, ¿verdad? Es esa responsabilidad que surge por la violación del derecho internacional, porque ya sabemos, nosotros tenemos claro que dentro del derecho internacional hay normativa, los tratados, platicamos que también se vuelven ley profesional entre las partes. Todos estos aspectos entonces nos permiten a nosotros generar que debe existir una reparación de un daño, ¿verdad? Debe repararse un daño cuando se causa por un Estado, por una acción o por una omisión. Cuando hablamos de por una acción, nos referimos a que el Estado realiza determinadas circunstancias, las cuales, ¿verdad? Las cuales permiten que se viole el derecho, y por una omisión el Estado no realiza, pero más bien al no realizar no cumple con ciertas obligaciones y por lo tanto también puede causar un daño. El daño puede ser material y un daño moral. Tengamos en mente estos dos, porque de acuerdo a ellos es que más adelante vamos a observar, ¿verdad? Vamos a observar la posible reparación de los mismos. Fundamento. Conforme a la doctrina, el fundamento se basa en las siguientes corrientes de la responsabilidad internacional, ¿verdad? Que afirma que el fundamento es la jurisdicción exclusiva que gozan los estados sobre su territorio. Número 2, la que afirma que el fundamento son las obligaciones que el Estado adquiere libre y conscientemente al ser admitido en una comunidad internacional. Primero, la primera, tomemos en consideración que se fundamenta en el Estado. Un Estado tiene derecho a ejercer su soberanía sobre su territorio. Estos son temas que nosotros hemos platicado en otras oportunidades. El Estado tiene derecho a ejercer sobre su territorio el gobierno, y cuando otro Estado interviene de una u otra manera, ¿verdad? El Estado el cual es intervenido debe responder a tales cuestiones. La segunda, que afirma que el fundamento de las obligaciones lo adquiere conscientemente cuando entra a una comunidad internacional. Cuando un Estado firma, que ya lo hablábamos, por ejemplo, en el tema del Pacto de San José, firma o suscribe algún convenio para adherirse, por ejemplo, a la ONU, para adherirse, por ejemplo, a la OEA, para ser parte de alguna comunidad internacional organizada, el Estado suscribiente de tal circunstancia también se está comprometiendo a cumplir con todo lo que esa organización internacional pida. O sea, no solo vamos a entrar porque sí, como niños bonitos, no. Tenemos que cumplir ciertas normas que esa comunidad internacional imponga. La que afirma que el fundamento de la reclamación es que los estados tienen igualdad. Este tema, y la última, la que afirma que el fundamento radica en que la necesidad de observar las reglas de la justicia en las relaciones de los miembros de la comunidad internacional. Acá quiero resaltar algo, compañeros, el anterior a este. La responsabilidad se centra en la igualdad de los estados. Esto es por el hecho que ya lo hemos platicado en otras oportunidades, no existen estados superiores a otros, o como a veces vulgarmente decimos, del primer mundo, del segundo mundo, o tercermundistas. Nos gusta estereotiparnos diciendo que Guatemala es un país tercermundista, porque lo hemos escuchado, ¿verdad, compañeros? Quizá lo hemos dicho. Quiero hacer dos aportaciones acá. La primera, que internacionalmente y legalmente todos los estados son iguales, ya lo hemos venido hablando. Por lo tanto,
No podemos hablar de un Estado tercermundista, por favor. El mismo derecho tiene Canadá, Estados Unidos, Alemania, los países europeos frente al mismo derecho que tiene nuestro país, Guatemala. Y la segunda aportación que les quiero hacer es que cuando hablamos de tercermundista, por favor, nos está faltando patriotismo. Tenemos que decir y ser claros en señalar que nuestro país es uno de los mejores países del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy de aquí. Tenemos que tener un patriotismo. Por favor, esto sí es gratis, se los estoy dando como un consejo. Nosotros muchas veces criticamos a México, a los mexicanos, sobre todo el tema del fútbol, ¿verdad? Sin embargo, ellos, su característica como personas es que hablan de México increíblemente. Para ellos México es el mejor país del mundo. Tienen mucho patriotismo y eso quizá nos falta a nosotros los guatemaltecos. Es importante el patriotismo, ¿ok? Vamos a la presentación. Ok, el último fundamento de la responsabilidad internacional que radica en observar las reglas de justicia, porque en materia del derecho internacional, en la ley, ¿verdad? Existe justicia entre los estados, porque todos los estados ante la ley son considerados iguales. Elementos de la responsabilidad internacional. Para incurrir en responsabilidad deben darse los elementos. A, un acto violatorio a una regla del derecho internacional. B, un acto ilícito imputable a un Estado. C, un perjuicio o un daño efectivo causado a un Estado, ¿verdad? Estos elementos deben existir para hablar que posteriormente a que se den estos, hablaríamos de una responsabilidad en materia internacional. Entonces, primero tiene que existir un acto violatorio, ¿verdad? Al derecho internacional, a las reglas del derecho. También debe existir un acto ilícito que sea imputable a un Estado, no a una persona, que tenga una nacionalidad X. Que, por ejemplo, cuando hay un acto terrorista en Estados Unidos, quizá cometido por un hondureño, por un salvadoreño, por un guatemalteco, eso no puede ser imputable al Estado, al país de Guatemala, El Salvador, Honduras. Eso es imputable a la persona en forma particular. Y por último, claro, que se cause un daño, un perjuicio, el incumplimiento, por ejemplo, de normas en materia internacional, se causa un perjuicio a un Estado. ¿De acuerdo? Clasificación de la responsabilidad por su origen puede ser directa o indirecta. Directa cometida por el propio Estado, indirecta cometida por un tercero, siempre que el Estado se atribuya la responsabilidad. Es que eso es lo que estaba hablando anteriormente. Directa porque un Estado en pleno, en ejercicio de garante de que es un Estado, ejerce la violación a un derecho. Por ejemplo, cuando hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el Estado alemán invadió y eso, con eso violó pactos internacionales, invadió Polonia el 1 de septiembre de 1939, fecha en la que inició la Segunda Guerra Mundial. El Estado alemán. Ahora, por ejemplo, eso es forma directa porque el Estado acciona, envió sus ejércitos del Estado a invadir. Por ejemplo, en forma indirecta, cuando una persona, Dios nos libre, por ejemplo, lo que ocurrió el 9/11 de septiembre 2001, cuando los atentados terroristas en las Torres Gemelas de Nueva York. Si bien esos fueron ejecutados por personas particulares, ningún Estado se atribuyó, o sea, esas personas no las envió ningún Estado, el Estado Islámico no existía en aquel entonces, Irak, Kuwait o países del Medio Oriente no patrocinaron, auspiciaron, fomentaron, entrenaron a esas personas que cometieron el Estado. De tal suerte que esos terroristas, ¿verdad?, lo cometieron de forma unilateral ellos solos, valga. Yo vuelvo a repetir, ahora si es una persona que va, pero auspiciada, patrocinada, apoyada, armada, entrenada
por un Estado y el Estado se atribuye el acto terrorista, ahí sí, esa es una responsabilidad indirecta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, quiero mencionar, históricamente, en la Primera Guerra Mundial se dio por la muerte de un archiduque, el archiduque Franz Ferdinand o Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro. El archiduque andaba de visita en Sarajevo, en lo que es hoy Bosnia-Herzegovina, la antigua Yugoslavia. Y una persona, Gavrilo Princip, le lanzaron una bomba, sobrevivió, pero ese mismo día Gavrilo Princip le disparó con una arma, lo logró matar. Entonces, vino el imperio austrohúngaro y exigió a Serbia que permitiera a su policía hacer las investigaciones de este atentado, el atentado de Sarajevo. Serbia era un país independiente, le exigió, le reclamó a Serbia porque consideraban que Serbia auspiciaba o había patrocinado a este asesino en solitario, Gavrilo Princip, el cual fue capturado posteriormente y ejecutado. Ahora, acá hay una diferencia porque el Imperio Austrohúngaro, que digamos era en su momento un Estado, le atribuyó a Serbia, a otro Estado, la responsabilidad del atentado terrorista. Más bien ese fue un atentado de Gavrilo Princip en solitario, pero el otro Estado le atribuyó, le señaló esa responsabilidad. Y lo demás es historia, porque a raíz de eso se inició la Primera Guerra Mundial. Terrible, ¿verdad? La muerte de una sola persona se inició la Primera Guerra Mundial. Parto, entonces, seguimos adelante. Número dos, ¿verdad? Ya dijimos directa e indirecta. Número dos, su fundamento puede ser moral o jurídica. Moral, quebranta una norma moral. Jurídica, existe la violación a una norma legal. Esa es la otra dos clases de responsabilidad, una responsabilidad de carácter moral y una responsabilidad de carácter jurídico. Jurídico porque, claro, se quebranta una norma impuesta en un tratado, se quebranta una norma del derecho internacional, y moral porque se viola aspectos morales del otro Estado. Ahora, por ahí, ¿qué aspectos morales, compañeros? ¿Qué aspectos morales? ¿Cuáles son los aspectos morales? El daño moral que podemos causar. Ahí hablamos, nosotros en nuestros países y en todos los grandes países tenemos los famosos símbolos patrios que aprendíamos en la primaria. Ahora vamos a entender que no solo es que nos lo enseñaban en la primaria y que sacamos las banderas del 15 de septiembre. Cuando ustedes han visto, por ejemplo, en Israel se ve mucho ese tema. Israel y la gran pugna con los palestinos, y nosotros vemos protestas en contra de Israel y vemos cómo grupos palestinos están quemando la bandera ahí. Una ofensa moral. Eso es una ofensa moral. Cuando un Estado ejecuta acciones en menosprecio, en desprecio, en menoscabo de la integridad, de la moral. Saben, quizá es un poco interesante discutir sobre esto, tanto el tema, por ejemplo, este famoso comentarista mexicano David Faitelson, que cada vez que la selección de Guatemala va a jugar en contra de la selección de México, ofende a la selección de Guatemala, ofende a los jugadores y quisiera, no sé si ofende nuestra cultura, pero pareciera ser, ¿verdad? Ofendiendo un país. Si no estoy equivocado, hasta Jimmy Morales, la última vez, cuando en ejercicio de la presidencia, le mandó un Twitter, no estoy seguro, porque sí, de verdad, propugnó unas palabras tan ofensivas a Guatemala. Ese es un aspecto de carácter moral. Pero se debe dar de Estado a Estado, no de un particular a un Estado. Cuando usted, como particular, ofende, insulta a la bandera mexicana y dice que la bandera es muy fea, que los colores así, usted está ofendiendo en contra de la moral
Sin embargo, usted lo está haciendo como particular. No es usted un Estado. El problema, la problemática es cuando esto lo genera desde el interior de los Estados. Avancemos, compañeros. Responsabilidad, efectos de la responsabilidad. El principal efecto de la responsabilidad en cuanto al Estado, por actos propios o por otros, por los que es responsable, es el de reparar, en el caso de un daño material. En el caso de un daño moral, dar satisfacción al otro Estado. Dar satisfacción al otro Estado. Es decir, hay una reparación moral, hay una reparación material. Ambas reparaciones, indudablemente, claro que sí, van a corresponder, ¿verdad? De acuerdo al daño, ¿verdad? Que se cause, que eso ya lo tenemos claro. De acuerdo al daño que se cause, si el daño es un daño material, pues por supuesto que la reparación debe ser en carácter material. Pero si el daño es de carácter moral, pues entonces en este caso ahí sí se debe dar una reparación propiamente encaminada a un tema moral, ¿verdad? Y eso ya lo vamos a ver ahorita. ¿Cuál es el tipo de reparación? Ahora, por supuesto, todos estos aspectos se desenvuelven dentro de las buenas relaciones del derecho internacional, compañeros. Por eso, por ejemplo, y es interesante cuando nos visitan mandatarios de otras partes del mundo, se hacen actos protocolarios para recibirlos. Porque la visita no es de cualquier persona, es una persona que representa la unidad de otro Estado, o mejor dicho, que representa a otro Estado, ¿verdad? Y por lo tanto, pues ahí sí que el no hacer actos protocolares puede generar una ofensa de carácter moral, ¿verdad? Tengo una primer participación, Cristian, Steven. León, gracias. Hace una pregunta. ¿En qué caso sería una responsabilidad directa o indirecta por Guatemala en el conflicto de la basura entre Honduras y Guatemala en el río de desechos? Ok, recordemos que la responsabilidad, Cristian, tiene que ser enmarcada desde la perspectiva del Estado. Ahí puede haber directa o indirecta. Directa, puesto que el Estado tiene políticas para el manejo de la basura, ¿sí? Para el manejo de la basura, en donde los camiones del Estado van a ir a lanzar la basura al río. No sé qué río me estás hablando, pero vamos a decirlo así. Entonces hay una política, ¿verdad? Del Estado, el Ministerio de Salud Pública desecha los desechos médicos ahí. Entonces es una política. Entonces ahí la responsabilidad es directa porque son acciones generadas por órganos del Estado y bajo el auspicio del Estado. Por ahí podrías entrar a una responsabilidad de carácter indirecto cuando son particulares las que hacen esa contaminación. Y si son propios particulares, el Estado puede en alguna medida fomentarlo o apoyarlo. Por ahí entraría el tema de la responsabilidad indirecta, o quizá estás pensando que es por la poca interés del Estado de combatir a esa persona particular. Ejemplo. Y sí, pues de repente, Cristian, cabe ahí un poquito de responsabilidad indirecta. Si me ves a mí, que yo voy a desechar un camión, una tonelada de basura al día, y el Ministerio de Ambiente lo sabe y no hace nada, no me detiene, no me sanciona, no me arresta, quizá entonces el Estado está incurriendo en una responsabilidad indirecta, que yo me imagino que por ahí es que vas. Más o menos, si quieren
pensarlo de esta forma, más o menos es lo que está ocurriendo y ha ocurrido. Detengamos un instante. Cristian, gracias por tu aportación, porque es buena, nos permite entrar a discutir un poquito. Enfoquémonos en otro aspecto, compañeros, el tema de la inmigración, esas famosas caravanas de hondureños hacia Estados Unidos. Vino ahorita el gobierno anterior de Donald Trump, hizo estos famosos acuerdos del Triángulo Norte, donde Guatemala era el famoso tercer país seguro, ¿recuerdan? Donde nos obligaba a recibir y auspiciar a esos migrantes o inmigrantes. Ahora, ¿por qué, Cristian? ¿Por qué, compañeros? Porque nos estaba atribuyendo parte de la responsabilidad, digámoslo de esta forma, la culpa o parte de la culpa. Una responsabilidad indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque nosotros no ponemos a esas personas a que se vayan. Ellas deciden por sí solos, pero se van porque el Estado no cumple en lograr el bien común. Se van por la pobreza, compañeros. ¿Y quién es el responsable de lograr que ya no haya pobreza en un país? Don señor Estado. Entonces, al firmar ese convenio, los americanos nos imponen, nos ponen el peso, nos pusieron el peso en ese momento, ¿verdad? De ser un país seguro, que nos tocaba que recibir migrantes nosotros. Y nosotros somos un país que lamentablemente las condiciones económicas y laborales no están para tener inmigración, ¿verdad? Pero nos obligan a firmar porque entonces nos atribuyen esa responsabilidad, compañeros, de carácter, si ustedes quieren, indirecta. Esto contesta tu pregunta, Cristian. Por ahí vamos, ¿va? ¿Qué tan viable es que Estados Unidos le atribuye, vamos a tocar a Honduras, ¿va? Porque de ahí es donde están las caravanas, le atribuye la responsabilidad, y pongámosle la palabra, la culpa de esas caravanas? ¿Son los culpables ellos? Ojo, que eso es una tragedia humana, compañeros, eso es una terrible tragedia humana. Como tengo el privilegio de estar dando esta docencia a nivel nacional, yo me imagino que, y sé que hay, mis queridos estudiantes están en todas partes de mi amado país, Guatemala, y han tenido la oportunidad quizá en algún momento de ver estas caravanas de inmigración. Yo hice un viaje a Petén a inicio de año y efectivamente en la ruta hacia Petén encontré jóvenes caminando en la carretera y me quedé tan sorprendido, madres con niños de 3, 4 años, y fue algo para mí verlo pues de primera mano porque estaba fuerte en ese momento el tema de esas caravanas, terrible. Rompe el corazón, compañeros. ¿Quién es el culpable? ¿Quién tiene esa responsabilidad? ¿El Estado? Quizás sería la respuesta que sí, ¿verdad? Quizás sería la respuesta que sí. El Estado debería generar empleo o facilitar, ¿verdad? Facilitar las condiciones de vida para que su ciudadano viva bien. ¿Qué opinan ustedes? Opinemos un poquito, Cristian, no sé si queda clara la respuesta. Opinemos un poquito. ¿Esa será un grado de responsabilidad indirecta? ¿Qué piensan ustedes? El Estado tiene la responsabilidad indirecta, no directa, no creo que sería directa, pero indirecta, en esos temas de inmigración. Cuando detienen a un migrante, dice, porque ven huyendo, porque hay pobreza, porque hay inseguridad, que si me quedaba en Guatemala me mataban. Entonces, ¿será eso atribuible al Estado? Quizá al final del día es una decisión personal de aquel que inmigró. ¿Qué opinan ustedes? Compañeros, contesten, participen en esta tarde, en esta pequeña tarde calurosa. En eso que participan, vuelvo nuevamente a compartirles la diapositiva. Okay, estamos acá de nuevo. Efectos de la responsabilidad. El principal efecto de la responsabilidad en cuanto al Estado, por actos propios o de otros, los que es responsable, es el de reparar. En el caso del daño material y en el caso del daño moral, dar satisfacción
al otro Estado, ¿verdad? Ya lo dijimos, dar satisfacción al otro Estado. Claro, aquí viene lo que es la reparación y aquí viene lo que es la satisfacción. La reparación no puede ser menor al perjuicio o daño causado y debe tomar en cuenta daños y perjuicios de ser ocasionados. ¿Qué es la reparación? Cuando el daño causado puede ser medible en dinero, el Estado es responsable de reparar el daño causado al otro Estado económicamente hablando, compañeros. Si por negligencia del Estado de Guatemala se dañó, qué sé yo, se dañó propiedad de otro Estado, se destruyó, qué sé yo, una embajada fue destruida dentro de nuestro país, que eso es propiedad de otro Estado, entonces el Estado de Guatemala debe reparar material y físicamente los daños causados en la embajada fueron por $100,000. Guatemala debe dar $100,000 de regreso y reparar la embajada, por dar un ejemplo. Más daños y perjuicios. ¿Qué son los daños y los perjuicios? Cuando, por ejemplo, Guatemala suscribe un acuerdo bilateral con, les digo yo, con Honduras o con El Salvador, por el cual se van a intercambiar productos de primera necesidad, Guatemala se responsabiliza como Estado enviarle café o qué sé yo, y no lo cumple, le causa un daño, pero también un perjuicio, porque El Salvador, por haber pactado con Guatemala, perdió un negocio que tenía con Chile, que tenía con otro, y ahí hay un perjuicio. No solo hay un daño, sino también un perjuicio. Por lo tanto, Guatemala debe reparar eso, ¿verdad? Y la satisfacción, ¿qué es la satisfacción? Esta corresponde a un daño moral, como ejemplo, un insulto a un mandatario o a símbolos patrios de un Estado. Esta, para lograr su objetivo, debe ser pública y suficientemente convincente para que sea aceptable. Aquí está bonito, compañeros. ¿Qué significa esto? Que en el tema de la satisfacción, cuando hay un insulto, una ofensa, un daño moral que Guatemala le cause a otro Estado, debe haber una manifestación pública por los medios de difusión nacionales e internacionales donde el presidente salga pidiendo disculpas. Lo hemos visto, ¿verdad? Ahora entienden ustedes, yo pienso quizá por primera vez, que cuando vemos las manifestaciones de un presidente no son solo al azar, ¿verdad, compañeros? Las manifestaciones, los discursos en materia internacional tienen que ser muy estudiados. No vaya a ser que nuestro presidente ofenda a otro presidente con sus palabras, ofenda a sus símbolos patrios, ofenda a su soberanía y posteriormente entonces tenga que darles un resarcimiento de ese daño moral a través de una disculpa pública. Satisfactoria, dice, que debe ser a nivel internacional. Por eso cuando muchas veces oímos o vemos que presidentes se manifiestan, de repente un ministro habló de una forma, el presidente se manifiesta en contra de lo que es un ministro y a favor de un Estado, es porque está buscando el perdón y dándole satisfacción al otro Estado. ¿Sí? Es interesante esto. Cuando el antiguo expresidente de Venezuela, ya fallecido Hugo Chávez, dio un discurso en Naciones Unidas, cuando pasó al podio para dar el discurso, se persina y dice, aquí estuvo el diablo, dice. Refiriéndose a quien era presidente en ese momento, George Bush, el anterior presidente en Estados Unidos. Estaba comparando con el diablo, ¿verdad? Pero no hubo ninguna disculpa pública posteriormente. Cuando Hugo Chávez, por ejemplo, estaba agrediendo en una reunión muy famosa, ¿verdad? Agrediendo, atacando a medio mundo, estaba el rey Carlos de España y hubo un momento que el rey Carlos lo voltea y le dice, cállate o te puedes callar de una vez, muy molesto. Ofendió a la realeza española y recuérdense que si bien el rey no ejerce gobierno, es un representante, es como un símbolo del país. Hubo una ofensa.
Entonces, el Estado tiene que reparar esa ofensa de carácter moral. Ahí tendríamos que ponernos a pensar entonces si es daño o no moral que ofenda nuestro fútbol, ¿verdad? Si ustedes creen o consideran que eso puede ser tomado como un daño moral hacia nuestro país. Adriana Cuyún, buenas tardes, Adriana, gracias por participar. Adriana opina que el Estado tiene responsabilidad directa con respecto a la migración, ya que en el país de origen no existen condiciones mínimas para tener una vida digna, por lo que deberíamos tomar cartas en el asunto. Adriana considera que el Estado, y vamos a poner este ejemplo, Adriana, Guatemala, ¿verdad? Vamos a hablar de nosotros, no hablemos de nadie más. Si nos vamos como lo hemos analizado, lo sabemos de memoria, el artículo 1 de la Constitución habla de que el fin del Estado, del señor Estado, es la realización del bien común. Si no estamos realizando el bien común, entonces, ¿qué estará pasando? Esa es responsabilidad del Estado, no lograr el bien común. ¿Y qué es ese bien común, Adriana, compañeros? Pues alimentación, educación, vestuario, ¿verdad? Trabajo digno, trabajo remunerado, salud pública de calidad, que nuestros hijos tengan una educación. Eh, no es bueno comparar, pero ahorita Nayib Bukele, presidente de El Salvador, les da laptops a los niños. Laptops. Yo presumo que eso es educación de calidad. No sé si ustedes presumen lo mismo. Pero acá vemos fotografías de escuelas sobre tierra, no hay ni siquiera una torta, escritorios, palos ponen, son de escritorios. Triste, triste esa situación. ¿Será culpa del Estado? Adriana piensa que sí, que la migración tiene culpa del Estado. Un par de opiniones más, compañeros, participen esta tarde. Los invito, por favor, a participar. No me caen más participaciones, en eso avanzo un poquito más. La satisfacción en aspecto moral que debe dar un Estado a otro, ¿verdad? Vía para reclamar la responsabilidad. ¿Cuál es la vía para reclamar esa responsabilidad? El propio Estado, siendo el afectado, reclama de manera directa a otro Estado, ya sea por reparación o satisfacción. Entonces, el canciller de un Estado, digámosle, Estados Unidos, planteó la búsqueda de la reparación a Guatemala porque Guatemala era culpable de la migración en forma directa. Si es un particular afectado por un Estado, deberá acudir, ¿verdad? A acudir al país de origen y reclamar la protección de la vía diplomática, llenando los requisitos que el reclamante tenga, es la nacionalidad, ¿verdad? Que se agoten los recursos locales y que el reclamante no tenga una conducta ilegal. Cuando, por ejemplo, esto va encaminado a un turista, cuando viene un turista a Guatemala, anda en la Antigua, y por el hecho de ser blanquito, no lo dejan ingresar a un museo público, que es un museo del Estado, por el hecho de ser de origen alemán, demos un ejemplo. Esa es una acción discriminatoria que no tiene fundamento, pero no la aplica a un particular. Aquí no estamos hablando de que le robaron, aquí aquí estamos hablando de acciones del Estado de Guatemala. Entonces él debe acudir a la vía diplomática. ¿Cuál es la vía diplomática? Que acude a su propio país de origen demostrando que él es alemán y exige a través del Estado una reparación para ese ciudadano alemán, que puede ser a satisfacción o una reparación de daños y perjuicios por haber viajado hasta Guatemala, quería entrar a Capuchinas para ver dónde Arjona grabó el streaming ahorita, va este famoso concierto y no lo dejaron entrar por ser alemán. Entonces eso es una política de Estado. ¿Sí? Entonces ahí hay una reparación en la vía diplomática.
David Emanuel Robles. Buenas tardes, David. David opina que es una responsabilidad directa, ya que el Estado tiene que garantizar las garantías constitucionales y por consecuencia económicas, educativas y de salud, política. Falta fortalecimiento de seguridad financiera, sí, interesante, en los hogares del país de Guatemala. Los inmigrantes tienen que buscar otra opción de vida para poder sobrevivir y tratar de ayudar a sus familias que se quedaron. Gracias, David. David nos dice que para él su pensamiento, su criterio es que sí hay una responsabilidad directa del Estado de Guatemala en cuanto al tema de inmigración, ¿verdad? Como no, el Estado de Guatemala no está cumpliendo, ¿verdad? No está cumpliendo. Entonces, todos los parámetros que ya conocemos, entonces el Estado es responsable de la posible migración. Imagínense ustedes ahorita el tema de INGUAT con Arjona, ¿verdad? Yo sé que han visto ese tema tanto que se ha discutido porque INGUAT es parte del Estado. Se supone que debe promover el turismo y todos sabemos perfectamente que el concierto de Arjona mostró un lado bello de nuestro país, aparte de verlo a él cantando y tal, o sea, se hizo en capuchinas y ya la persona que ve el concierto pregunta dónde es el lugar, qué lugar tan bonito, esto, el otro. Inclusive no estaría para mí loco creer que hay alguna persona extranjera que le gustó tanto el lugar que pensaría en hacer una boda a la luz de velas ahí en ese lugar. Obviamente alguien que tenga capital para poder hacer tal circunstancia. Pero por parte del Estado de Guatemala, según lo que dice Arjona, no hubo apoyo. Le cobran, le dicen que baje su video, ¿verdad? El video que promovía en nuestro país, ¿verdad? Aunque después yo vi por ahí un comunicado de que INGUAT nunca le pidió eso a Arjona. INGUAT hizo eso, nunca le pidió. Y después también vi un comunicado que aportaron los hospedaje de algunos músicos, como 5,000 o 10,000 quetzales aportaron. Si es verdad o no, tengo mis dudas. Por supuesto, INGUAT tenía que ver porque como se hizo en Capuchinas, Arjona tuvo que pedir permiso, ¿verdad? Porque Capuchinas es un patrimonio de Guatemala, del Estado como tal, ¿verdad? Entonces tuvo que pedir permiso y tuvo que pedir consideraciones ahí para él, ¿verdad? Pero bien. Más participaciones en esta tarde, compañeros, sobre la responsabilidad. Estamos terminando casi. Sí, estamos ya llegando a fin la presentación. Gracias por haber estado con su servidor en esta tarde. Van quedando las preguntas. La vía diplomática, buena pregunta, ya lo vimos hace unos instantes. ¿Qué es la vía diplomática? La satisfacción como medio de reparación internacional. La satisfacción, porque una cosa es la reparación, otra cosa es la satisfacción. ¿En qué consiste la responsabilidad jurídica de un Estado, verdad? La responsabilidad indirecta de un Estado, que es la que hemos estado hablando en esta tarde ampliamente. Y por último, tenemos que indique cuál es el concepto de responsabilidad de un Estado, el concepto general, el concepto genérico de responsabilidad de un Estado. Mis queridos alumnos, reviso si alguno participó antes de cerrar en esta oportunidad. Magnolia, gracias Magnolia. Oh, muy interesante. Buena pregunta, Magnolia Alejandra Hernández Marroquín. Gracias, Magnolia, por su pregunta. En el caso de la quema de la Embajada de España, ¿qué sanciones se le aplicaron a Guatemala o cuál sería su responsabilidad? Buenísima pregunta, Magnolia. Fíjese que le voy a dar mi opinión. Sanciones desconozco si hubieron. La quema de la Embajada de España, donde murieron muchas personas prominentes de la época, se dio a raíz primero, ¿verdad?, de la intromisión de un grupo guerrillero subversivo que tomó la embajada por asalto. Entonces, dentro de la embajada había un grupo guerrillero, ya de por sí, que es un grupo que está fuera de la ley, es un grupo ilegal.
Él es el que generó la crisis de la embajada. En un momento dado, las fuerzas de seguridad del orden de Guatemala intentaron retomar la embajada a la fuerza, ¿va? Con uso de violencia. Por ese intento se dio un incendio y se quemó la embajada y murieron, pues, ¿verdad? ¿Cuál sería el grado de responsabilidad? Muy buena pregunta. Quizá directo en el sentido que recordemos que toda embajada en un país distinto representa materialmente un espacio de tierra del país al que pertenece. Es decir, la embajada de España geográficamente es como que fuera a España, territorialmente hablando. Desde el momento que entra un comando militar, sería como una mini invasión, ¿verdad? Porque ese ya es territorio español, es una mini invasión, una mini invasión. Entonces, de repente hay una violación directa porque el Estado con sus fuerzas de seguridad, son las fuerzas de seguridad, entran a la embajada. Ahora bien, si esa intromisión fue de la mano con el gobierno español y el gobierno español lo sabía y estaba apoyando, porque obviamente tampoco el gobierno español iba a permitir que su personal y su gente estuvieran secuestrados, porque estaban secuestrados prácticamente, y auspició o apoyó o permitió que se diera, pues entonces ahí no habría responsabilidad porque el mismo gobierno español permitió tal circunstancia, ¿verdad? Respuesta, no sé si se sancionó el Estado de Guatemala, le mentiría, pero quizá una responsabilidad directa sí, si no hubiera sido apoyado por el gobierno español. Eso no lo sabemos, no, yo por lo menos su servidor no lo sabe, ¿verdad? Si el gobierno español se puso de acuerdo con el gobierno de Guatemala para realizar la operación de asalto, ahí no hay responsabilidad. Directa ni indirecta, porque igual el grupo que estaba dentro era un grupo subversivo y le iban a combatir, o sea, un grupo terrorista también. O sea, en alguna medida tenía el mismo gobierno español interés en desalojarlo y recuperar a su gente. ¿Que salió mal? Claro que salió mal, eso nadie lo duda. Eso salió mal, pues por supuesto que salió mal. Pero no, si el gobierno español estaba de la mano con el gobierno guatemalteco, entonces no hay ningún tipo de responsabilidad, ni directa ni indirecta, diría yo, ¿verdad? Eso es mi opinión. Gracias por participar. Terminamos por esta tarde. Ha sido un gusto para mí estar con ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho y bendiciones.